El día de hoy vamos a hablar acerca del poder de la paz, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos estar en paz? ¿Y qué es la paz también, no? ¿Cómo podemos estar en paz? ¿Cómo podemos conectar con la paz? Para nosotros entender qué significa la paz, tenemos que saber quiénes somos o qué somos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nosotros somos? ¿Somos este cuerpo? ¿Somos nuestra profesión? ¿Somos lo que tenemos? ¿Somos lo que hacemos? ¿Qué realmente somos nosotros? Y cuando uno va integrando este principio espiritual que todas las filosofías nos han hablado, ¿no? Que el reino de Dios está dentro de vosotros, que el poder está dentro de nosotros, que el ser está dentro de nosotros, que la chispa divina está dentro de nosotros. Eso uno lo tiene en teoría, ¿no? El reino de Dios está en tu interior, pero es una teoría. Pero cuando uno practica, por ejemplo, el silencio, la meditación, la oración, la autoconciencia, entonces uno empieza a conectar realmente con esa fuente interior, con esa chispa divina. Y eso es realmente lo real. En nosotros, por así decirlo, hay dos fuerzas. Uno es la fuerza de la mente, ego, la mente, la programación negativa, y otra es el espíritu, ¿no? Incontaminado, incontaminable, puro y perfecto. Entonces hay dos fuerzas, ¿no? El yo real, el yo falso, el miedo y el amor. Y uno no puede servir a los amos. Uno está en el miedo y cuando está en el miedo se ha desconectado del amor y cuando está en el amor se ha desconectado del miedo. Entonces dentro de nosotros hay estas dos fuerzas, la mente y el espíritu. Entonces, para conectar con la paz, tenemos que conectar con el espíritu. Y para conectar con el espíritu, primero tenemos que entender que somos espíritu. Si no, ¿cómo conecto con algo que no entiendo? Entonces, lo primero tengo que entender que yo soy esencia espiritual, que mi fuente es lo divino y que de allá vengo y para allá voy. Entonces estoy aquí en un tránsito y ese espíritu ha encarnado en este cuerpo que es físico, en este cuerpo de Javier, y tu espíritu ha encarnado en el cuerpo físico que tienes, según el plan del alma, según el diseño pedagógico, según el karma y el dharma, según la misión y el destino. Entonces vives ciertas lecciones, hay cosas que ya has aprendido y hay cosas que necesitas aprender. Entonces todos tenemos un karma y un dharma y encarnamos, ¿de acuerdo? Encarnamos. Entonces lo que nosotros somos es esa chispa divina. La chispa divina es lo que le da vida al cuerpo, porque cuando la chispa divina sale del cuerpo, entonces ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo perecerá, pero la chispa divina es eterna y nosotros somos la divinidad, somos la esencia de Dios. Imaginemos que Dios es un gran océano y nosotros somos una gotita de ese océano. Esa gotita está dentro de nosotros y esa gotita, al venir de Dios, tiene todos los poderes de Dios porque se dice, esa gotita es hecho a imagen y semejanza de su fuente. Entonces, si la gotita es salada, la gota es salada. Si la gota del mar es salada y tú sacas una gota de ese mar salado, la gota también es salado. Entonces, si tú vienes de Dios y Dios es amor y Dios está más allá del bien y el mal, Dios es paz, Dios es plenitud y es la energía de la más alta vibración, entonces dentro de nosotros está también esa energía. Es lo que yo soy, es amor, paz, abundancia, plenitud, alegría, éxtasis. Esto es lo que yo realmente soy. Pero luego yo nazco y me olvido de dónde vengo y es parte del juego y entonces mi mente se empieza a contaminar. Y entonces esta mente contaminada se le llama el ego. El ego es el falso tú. El ego es lo que crees que eres. Entonces dice, yo soy tonto. ¿Por qué? Porque alguna vez te dijeron, hey, tú eres tontito, yo soy pobre, el dinero es malo. Entonces el ego se empieza a llenar de creencias. Yo tengo baja autoestima, yo soy tímido, yo soy pobre, yo no me lo merezco, yo tengo culpa y entonces la mente es la que se contamina. No el espíritu es perfecto, puro y jamás se puede contaminar. Es el Hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la mente es el obstáculo hacia la paz. La mente contaminada y la identificación con esta mente. Esta mente contaminada se le llama el ego. El ego, la característica del ego que es adicto al sufrimiento. El ego siempre escapa del momento presente, se va al futuro y se va al pasado. Al futuro para angustiarse, preocuparse. Me va a faltar los alimentos, no voy a poder pagar la tarjeta de crédito, mi hijo se puede enfermar, mi pareja me puede abandonar y siempre la mente ego va al futuro a generarse angustia, preocupación y ansiedad. Y en el momento de que tú estás acá, aquí, en tu sofá, y tu mente se ha ido a otro lugar en el futuro, esa brecha se llama ansiedad. Y una persona
que vive en el futuro es una persona que empieza a controlar el futuro y empieza a controlar el presente, ¿no? Quiere controlarlo todo, controla la pareja, controla el hijo, controla el dinero, controla, y vive siempre atemorizado. Entonces, cuando yo estoy en el miedo, cuando yo me conecto a la mente, yo me desconecto del espíritu. Y entonces en ese momento Dios termina siendo como que simplemente una creencia. No, yo creo en Dios, pero si estoy muerto de miedo, en este momento que estoy muerto de miedo y que estoy en la mente, me he desconectado de mi fuente, me he desconectado de mi poder, me he desconectado de mi espíritu, me he desconectado de esa energía, de esa fuerza, de ese yo soy, de esa luz que está dentro de nosotros. Ese espíritu dentro de nosotros, que es lo real, que es lo que yo soy, es como una luz, como un sol. Y la mente, vamos a poner que la mente es como una nube gris, como nubes grises de la negatividad. Entonces, los días nublados y soleados, para hacer una analogía, se diferencia entre que el día nublado hay muchas nubes grises y el día soleado las nubes grises ya no están. Iguales en la vida de nosotros. Hay vidas que están conectadas espiritualmente. ¿Por qué? Porque han limpiado sus nubes. Y hay vidas nubladas. ¿Por qué? Porque tienen mucha nube gris, porque tienen mucho ego, porque tienen mucha herida, porque tienen mucho trauma, porque tienen mucha culpa, porque tienen muchas creencias limitadas. Todas estas creencias, todas estas memorias, toda esta información, la culpa, la ira, la rabia, los celos y todas estas emociones negativas reprimidas en el inconsciente son unas nubes que yo le pongo a mi luz, a mi sol. Entonces, el camino de conectar con la paz, y desde la paz uno puede crear absolutamente todo. Desde la paz uno puede vivir mejor, tener una familia más bonita, tener armonía, tener dinero, recursos, relaciones y sintonizar con lo que se llama la buena suerte y desde ahí empezar a manifestar añadiduras. El único obstáculo a conectar con la paz es que tú te identificas con tu mente y no te identificas con el espíritu. Crees lo que la mente te dice que es. La mente te dice que eres tonto, la mente te dice que no te lo mereces, la mente te dice que el dinero es malo, la mente te dice que tengas rencor, la mente te lleva al futuro, la mente te lleva al pasado, la mente, y terminas sufriendo solo por la información en tu mente, y eso es lo que nos está desconectando de la luz que somos. Entonces, para conectar con la paz, uno tiene que primero aprender a cómo observar sus pensamientos. Esa mente contaminada siempre te va a llevar al futuro, porque de eso se alimenta. ¿Y cómo te lleva al futuro? Pues tú estás sentado en este lugar, por ejemplo, en tu sofá, estás tranquilo, leyéndote un libro, lo que sea, y entonces la mente ataca con un pensamiento y te dice, vamos a preocuparnos. Y entonces tú empiezas a preocuparte por lo que sea, vamos a suponer, lo que sea, un tema económico, un tema de relaciones, y entonces tú comienzas a ir al futuro a preocuparte. Entonces la mente te pone el primer pensamiento, tú picas y empiezas a estar y te vas tras la mente. ¿Qué pasa si me pasa esto? ¿Qué pasa si no pago la renta? ¿Qué pasa si me botan del trabajo? ¿Qué pasa si mi pareja? ¿Qué pasa? Y la mente se va. ¿Ok? Entonces lo que tienes que hacer ahí es tomar conciencia, observar, volverte el observador de esos pensamientos, observar cómo piensas, observar qué pensamientos pasan por la pantalla de tu mente y empezarlos a observar. El simplemente hecho de tomar conciencia es como que alumbrar la oscuridad, porque tu conciencia o observar los pensamientos es como llevar luz a esa oscuridad, porque tu atención es como una linterna, y entonces si tú alumbras la negatividad desaparece, porque la luz no, la oscuridad no puede coexistir con la luz. Entonces cuando tú tomas conciencia y niegas esos pensamientos, en la Biblia se dice, niégate a ti mismo. Entonces cuando tú niegas esos pensamientos negativos, cuando tú los comienzas a negar, le dices, shh, y le dices, los callas, y luego dices, yo soy un ser infinito, no sujeto a esto. Puede ser una afirmación. Otra afirmación puede ser, es, aquíétate y deja a Dios ser. Ahí lo que le está diciendo es, aquíétate mente contaminada y deja a Dios ser, o sea, deja que lo divino lo gestione, deja el espíritu. Entonces la mente aparece con pensamientos negativos y tú le dices, aquíétate y deja a Dios ser. Aquíétate y deja a Dios ser. Aquíétate y deja a Dios ser. Y luego de haber dicho esta afirmación, o soy un ser infinito, no sujeto a esto, luego lleva tu atención a la respiración. Porque cuando tú pones la atención en tu cuerpo, en la respiración, entonces la mente que estaba en los pensamientos, por este momento, ha bajado a la respiración.
Entonces ya has dejado de pensar esos pensamientos, ya has dejado de identificarte con esos pensamientos y ahora simplemente llevas tu atención a la respiración, llevas la atención al cuerpo, respiras, 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 respiras y luego simplemente observas y te preguntas cómo te sientes. Y como te estés sintiendo, permítete que esa sensación fluya, permite el sentimiento, acéptalo y siéntelo. Y una vez que lo aceptas y lo sientes, esa energía que estaba ahí dentro reprimida se empieza a liberar. Y así vas a gestionar la negatividad. Y así lo vas a hacer siempre. Y luego de haberlo sentido, lo entregas y dices, amado Dios, universo, leyes, conciencia superior, divinidad, te entrego estas memorias, hágase, Señor, tu voluntad. Esta herramienta es tan sencilla, tan aplicable y tan fácil que muchos no lo van a hacer porque simplemente es fácil. Y nosotros a veces queremos sanarnos con algo súper complicado. Esto es tan sencillo y poderoso que es tomar conciencia, respirar, sentir y entregar. Este es el proceso de sanación, de la autosanación más poderoso que creo yo te puedo dar un consejo o te puedo transmitir. Esta herramienta es súper poderosa. Para conectar con la paz, uno tiene que aprender a confiar en la vida, uno tiene que aprender a tener confianza. La mente contaminada no tiene fe, no tiene confianza, se para preocupando, se estresa, va al futuro, va al futuro para angustiarse, al pasado para culparse, al pasado va y dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué mis padres hicieron tal? ¿Por qué mi pareja me engañó? Siempre vive en el pasado, culpándose, haciéndose la víctima, y va al futuro a angustiarse. Entonces esta mente ego, esta programación negativa, que es el obstáculo, que es el contrincante, siempre te saca del momento presente. No puede estar en el momento presente porque en el momento presente, en el aquí, en el ahora, si tú estás presente, estás en presencia del espíritu. Entonces la mente es el obstáculo, la identificación con la mente, y el único sufrimiento que tienes es porque te identificas con la mente, y por eso sufrimos, porque le hacemos caso a la mente y no hemos aprendido a dominar, a desidentificarnos, a observar, a sentir, a permitir. Entonces, otra herramienta que nos conecta con el espíritu es practicar la aceptación y la confianza en la vida. Entonces, cuando aparecen los pensamientos negativos, repite, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Este otro mantra poderoso, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La mente se va a preocupar y tú le dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y haces el mismo ejercicio. Respiras, sientes y permites. Cuando tú estás en el futuro preocupándote, lo que le estás diciendo a la vida es que no confías en la vida. Y cuando no confías en la vida, te estás desconectando de Dios y le estás dando fuerza al ego, al enemigo. Le estás dando fuerza porque te estás preocupando, y lo que más teméis es lo que viviréis. Entonces lo que tenemos que hacer es salir rápido de esa preocupación. El Maestro Jesús decía, ¿de qué os preocupéis por el mañana? Si las aves del cielo y los lirios del campo no trabajan y no hilan, pero ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. ¿Qué más puedes hacer tú, que eres el Hijo de Dios? Cuando estás en el miedo te has desconectado del amor, y tienes que darte cuenta cuando estás en el miedo. ¿Para qué? Para salir del campo de energía del miedo y reconducirte al amor. Y cuando tú haces eso, estás entrenando tu mente. La mente se va al miedo, la traes al amor. La mente se va al miedo, tú la traes al amor. Cada vez vas a tener una mente más entrenada, una mente que tú la usas, no que te usa la mente a ti. Entonces, cada vez que la mente se va al miedo, la traes al amor, se va al miedo, la traes al amor. Y de esa manera estás practicando la paz interior, porque el único sufrimiento está en tu psicología, en tu mente. No hay otro lugar donde puedas sufrir, solamente en tu propia mente, por las interpretaciones que le das, porque te vas al futuro, porque te vas al pasado, y porque, bueno, esta identificación con la mente es tan poderosa que terminamos sufriendo. Entonces, cada vez que la mente se va al futuro, tráela al momento presente, practica estos mantras, el Señor es mi pastor, nada me faltará, aquíétate y deja a Dios hacer, confía en la vida, confía. En la Biblia se dice, si tuviéramos fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirás a la materia, al monte que se mueva y se moverá. Se te dice que tengas fe del tamaño de un granito de mostaza, o sea, con una poquita fe, con una poquita confianza. Tú le puedes decir a ese problema, muévete, y se moverá. Así que déjame en los comentarios, yo confío en la vida. ¿Y por qué hay que confiar en la vida? Porque la vida nos va a traer no lo que queremos, sino lo que necesitamos.
El universo ya conoce lo que yo necesito. Y entonces, si yo necesito pasar por una experiencia, voy a pasar por esa experiencia. Pero esa experiencia no está para tumbarme, no está para bloquearme, está para enseñarme, para promoverme, para llevarme a un siguiente nivel en mi proceso evolutivo. Entonces, cuando viene una experiencia y yo me rindo a la experiencia, yo la acepto completamente, practico la aceptación. Y no porque lo esté disfrutando, sino lo acepto porque si está en mi mundo, es perfecto y necesario, uno, para autoconocerme, y otro, porque eso que está ahí, seguramente, no seguramente, 100%, es necesario para mi proceso evolutivo. La vida no me va a poner ninguna experiencia que no necesite vivir y no me va a poner ninguna experiencia que no sea necesaria para la evolución de mi conciencia. Si yo necesito, por ejemplo, aprender a perdonar, ¿qué tiene que ocurrir primero? Que una persona, en teoría, me ofenda, para que primero me hace despejo de lo que tengo reprimido en mí y segundo me hace practicar el perdón. Entonces, nosotros en este proceso, en esta escuela de almas, vamos a vivir las experiencias para desarrollar los músculos espirituales. Cuando yo practico, por ejemplo, la aceptación, ¿qué va a ocurrir? Que seguramente las circunstancias no salgan como yo quiero. Y aún así yo digo, bueno, hágase, Señor, tu voluntad. Yo sé que si se me cierra esta puerta, se abrirán otras puertas. Y practicas la fe y la confianza de la vida. Cuando no aceptas una realidad, un hecho, el resultado es sufrimiento. Y cuando no acepto la realidad, lo único que me estoy desconectando es me estoy desconectando de Dios, me estoy desconectando de la paz y estoy cuestionando la voluntad de la vida, estoy cuestionando la divinidad. Y entonces me estoy alejando de mi fuente, me estoy alejando de mi paz. En cambio, cuando tú aceptas, y no porque lo disfrutes, sino porque entiendes que esto es parte de tu proceso evolutivo, que hay una lección escondida, que si está en tu mundo, es perfecto y necesario, que nada ocurre por casualidad, sino ocurre por una perfecta correspondencia. Si tú esa experiencia la miras como un espejo para autoconocerte, la miras como un espejo para autosanarte, la miras como un espejo para crecer interiormente, tú vas a recibir la bendición que trae esa experiencia. Y esa experiencia lo que te está contando es seguramente un gran aprendizaje que solamente lo vas a descubrir cuando se practica la aceptación, la rendición, lo que el Maestro Jesús vino a enseñar. El Maestro Jesús vino a enseñar, no critiques, no condenes, cuando dijo, no mires la paja en el ojo de tu hermano y mira la viga en el interior. Se llama asumir, ¿de acuerdo? Lo que criticas en tu hermano en realidad es tuyo. Asume el 100% de tu responsabilidad. El Maestro Jesús vino a enseñar el perdón. Y no lo vino a enseñar simplemente desde la teoría, ¿no? Sino que él se expuso al Calvario, el camino al Calvario, y cuando lo estaban crucificando, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y practicó el perdón desde el ejemplo. También practicó la aceptación. Dijo, Padre, hágase, Señor, tu voluntad. Por más que esto es difícil, esto es lo que necesito atravesar, esto es lo que necesito vivir. Hágase, Señor, tu voluntad. Cuando tú practicas el perdón, la aceptación, cuando tú sueltas tus emociones, cuando empiezas a observar tu mente, cuando realmente empiezas a vivir en gratitud, cuando empiezas a valorar lo que tienes, te vas conectando a tu espíritu, te vas desconectando de la mente que tiene miedo, culpa, ira, rabia, rencor, y te vas conectando a la luz. Y cuando te vas conectando a la luz es como una luz que se empieza a prender y todo tu cuerpo se empieza a iluminar y toda tu energía empieza a crecer y es ahí donde yo empiezo a manifestar en mi vida paz, empiezo a manifestar economía, empiezo a manifestar mejores relaciones, empiezo a manifestar suerte, empiezo a traer personas armónicas, empiezo a traer los socios correctos desde la paz. Por eso se dice, busca el reino de Dios que está dentro de vosotros y lo demás llegará por añadidura. Entonces practica la aceptación, practica el perdón, practica la autoobservación, practica la meditación, practica la oración, practica la confianza, practica la gratitud. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? En vez de reforzar mi conexión espiritual, refuerzo la contaminación de mi mente. Me quejo, me indigno, tengo rencor, tengo rabia, critico, condeno, enjuicio. Y cada vez que practico eso, cada vez que me quejo y no acepto la vida, lo único que estoy reforzando es la negatividad de mí. Pero cada vez que practico el amor, la aceptación, la confianza, la fe, la gratitud, la generosidad, el no juicio, la no crítica, asumir tu responsabilidad, la aceptación, el aprendizaje de la vida, cada vez refuerzo mi conexión espiritual y cuando conectas con tu espíritu tienes paz y cuando tienes paz puedes tener absolutamente todo. Primero todo empieza en el ser, ese ser iluminado, ese ser que ya empieza a sanar, ese ser que eleva su conciencia
tiene un hacer efectivo, un hacer eficiente. No es lo mismo hacer desde un bajo nivel de conciencia que hacer desde un nivel de conciencia más poderoso. El nivel de conciencia más poderoso materializa más éxito, más prosperidad, más abundancia, mejores relaciones, más paz en su vida, más armonía. Entonces, amigos, practiquen el amor y no practiquen el miedo. Pero para no practicar el miedo tienes que ser consciente cuáles son las herramientas que utiliza el miedo para que tú estés ahí anclado y le des fuerza al enemigo, que es siempre me voy al futuro, siempre me quejo, siempre me preocupo, siempre quiero controlarlo todo, no tengo fe, no tengo confianza en la vida, me voy al pasado para llenarme de rencor, para llenarme de rabia. Ahí lo único que estás haciendo es reforzar la contaminación. Cuando practicas el perdón, cuando practicas el asumir, cuando aceptas, cuando eres compasivo, cuando eres generoso, cuando respetas, cuando no interfieres en procesos evolutivos, cuando entras en ti, cuando observas, cuando te desidentificas de la mente contaminada y te conectas al espíritu, es ahí que vamos encendiendo nuestra lámpara y nuestra luz. Así que pon en los comentarios, yo enciendo mi luz. Hay personas que me preguntan, Javier, ¿cómo puedo hacer para ayudar a mi hijo? Prende tu luz. Javier, ¿cómo puedo hacer para ayudar a mi pareja? Enciende tu luz. Javier, ¿cómo puedo hacer? Enciende tu propia lámpara. Mira, si yo estoy aquí en mi hogar y en este hogar hay oscuridad, ¿de acuerdo? ¿Qué significa la oscuridad? Pues que estamos en guerra, en conflicto. Si yo enciendo mi luz, esa luz no solamente me alumbra a mí, sino alumbra a toda mi familia. Si tú quieres ayudar a los demás, ayudar a tu prójimo, enciende tu propia luz. Sana tu vida, deja ir el pasado, sánate, perdónate, libérate de la culpa, practica herramientas de amor, enciende tu luz y vas a ayudar esa energía, se va a sentir por osmosis, se va a sentir, las otras personas la van a sentir y van a conectar con este campo atractor de amor. Así que si tú quieres ayudar a tu familia, enciende tu propia lámpara.